con hombre, claro. No sé, va a costar un poco, pero porque ya al final éramos los del Terra, ya no ni Valencia, éramos los del Terra. Pero bueno, efectivamente ha habido cambio. La verdad es que hemos sido bien acogidos, la Diputación nos ha continuado manteniendo y lo único que, claro, ellos pues la marca turística Terramar la dejaron, tienen otros objetivos y dentro del mundo del deporte pues ellos prefirieron que un equipo deportivo tuviera una marca deportiva. Muy satisfechos de ver que sobrepasamos nuevamente el número de 800 alumnos, todavía no se han cerrado matrículas, por lo tanto se espera que aún haya alguno más. Y satisfechos también pues del equipo de padres de los alumnos que también son de la escuela. Decir que el profesorado nuestro, estamos 20 profesores, que la mayoría de ellos son salidos del equipo del Valencia y que por una parte pues muy contentos de que el deportista de élite que tenga una salida dentro de su propio club, para nosotros es un orgullo. Sí, ellos, bueno, la verdad es que nos han tratado bien, han sido conscientes de lo que era nuestro equipo, que ya no solamente en Valencia, sino en España, 24 años consecutivos siendo los mejores de España y tocando podium 20 veces en Europa, y de las cuales 2 títulos de campeones, 12 de subcampeones de Europa. Quiero decir que, bueno, pues que ellos no han tenido ni que recoger el guante, lo han hecho propio, puesto que era de Diputación, y ahora mismo pues están por la labor, cosa que agradecemos enormemente porque gracias a eso podremos continuar con nuestros objetivos. Bueno, efectivamente una nueva etapa. En realidad el apoyo de la institución sigue acompañando al club, lo que pasa que, como bien dices, es una nueva etapa, un nuevo equipo, una nueva Diputación, un nuevo logo, ¿vale? Hemos simplificado, el nombre del club pasa a ser ahora Valencia Sport, y con eso creo que recogemos también la esencia de lo que es el programa político en materia de deporte de la Diputación, el apoyo al deporte femenino, al deporte participativo y al deporte base, que creo que de verdad que este club lo recoge ampliamente. Desde luego que no, este es un compromiso que hemos adquirido, ya lo adquirió la anterior corporación y nosotros no hemos querido fallar porque nos parece, como te decía antes, interesante, ¿no? Lo que está bien hecho hay que reconocer que está bien hecho y hay que seguir apoyándolo. Por tanto, esta es una de las cosas, ¿vale?, que es justo reconocer que se hizo bien en la anterior legislatura, en la anterior corporación, y lo que hacemos nosotros simplemente es apoyar un poco más lo que es la variable del apoyo al deporte femenino e incrementarles las ayudas un pelín más, que les hemos incrementado respecto a lo que tenían anteriormente, para seguir fomentando, como te decía, lo que es la participación, el deporte base y especialmente el deporte femenino.